Barranca Abajo, de Florencio Sánchez. La crónica de una caída libre. Es la historia, muy cruda, de cómo un hombre de campo puede perderlo absolutamente todo. Su tierra, su familia y al final de todo, su propia identidad. Estamos hablando de una de las obras más fuertes del teatro rioplatense, y su arranque, para nada es sutil. La obra no nos da respiro. No empieza con una introducción tranquila, sino con un grito. ¡Bruta! Ese es el sonido de la familia de Don Zoilo haciéndose pedazos, en vivo y en directo. Desde la primera línea ya nos queda clarísimo que estamos en medio de un campo de batalla familiar, donde las palabras hieren y las hermanas son enemigas. Imaginen una casa que alguna vez fue próspera, pero que ahora el aire está tan denso que se puede cortar con un cuchillo. Está cargado de resentimiento. Las hijas se pelean por la cosa más mínima. De hecho, una simple mancha de cera en la ropa desata una guerra de insultos y hasta amenazas con planchas calientes. Es, digamos, el retrato perfecto del caos. Y en medio de todo ese griterío, hay una figura en silencio, casi como si no estuviera ahí. El patriarca, Don Zoilo, un hombre que se ha vuelto una sombra en su propia casa. El cambio es brutal. Miren, no hace mucho, Don Zoilo era el dueño de todo, un hombre respetado, un hombre de honor, pero tras perder su tierra en un juicio, toda su autoridad se esfumó. Para un patriarca rural como él, la tierra no es solo plata, es su identidad, y sin ella, hasta sus propias hijas lo ignoran. Es, literalmente, un fantasma. Y claro, su silencio y su dolor no se ven como lo que son, como un duelo, sino como locura. La chismosa del pueblo, Martiniana, lo resume perfecto. La gente cree que se le soltó un tornillo. Su caída económica se convirtió en un espectáculo para el pueblo y su sufrimiento en una prueba de demencio para los demás. Pero ojo, que la ruina de esta familia no es solo de plata. El verdadero colapso es moral y está pasando en secreto justo delante de las narices, de los ojos vacíos de Don Zoilo. Y aquí es donde entra nuestro antagonista, Don Juan Luis, el tipo que les quitó la tierra. Con una generosidad que suena sospechosa, les permite quedarse en la casa. ¿La razón? Tiene un interés muy particular en la hija Prudencia. Su amabilidad es pura fachada, una máscara para sus verdaderas intenciones. El engaño se cocina a fuego lento. Martiniana, la vecina, llega con un sobre que supuestamente trae semillitas, pero que en realidad esconde una carta de amor para Prudencia. Las hermanas cómplices la leen a escondidas. El honor de la familia se está vendiendo en susurros, mientras el padre, ajeno a todo, dibuja cosas sin sentido en la tierra. Pero, como sabemos, tanta traición no puede esconderse para siempre. Tarde o temprano, todo explota y obliga a Don Zoilo a despertar de ese trance y a reclamar, por una última vez, lo que es suyo. Es Robustiana, la única hija que le es leal, la que destapa la olla. Le cuenta a su padre todo, las fiestas a escondidas, la aventura de Prudencia con Juan Luis y, lo más humillante, la verdad, su enemigo los deja vivir en su propia tierra solo para poder cortejar a su hija. Cuando Don Zoilo por fin encara a Juan Luis, ese hombre callado y manso, desaparece. Explota con una furia que venía guardando hace demasiado tiempo. Grita lo que su código de gaucho le dicta, coserlos a puñaladas. Es la violencia de un hombre que se da cuenta de que no solo le robaron la tierra, sino la honra de su casa. Y por un momento actúa. Los echa, a Juan Luis y a su cómplice, de la casa. Por un instante fugaz, Don Zoilo es de nuevo el dueño, el patriarca, el hombre de honor. Pero es un triunfo que dura un suspiro. Apenas se van, se derrumba, aplastado por el peso de la realidad. Esa última defensa de su honor trae consecuencias terribles. A partir de este punto, la caída se acelera. La familia se va, literalmente, barranca abajo. El colapso es total. La familia pasa de su estancia, que ya estaba en decadencia, a un rancho miserable, de la grandeza en ruinas a la pobreza más absoluta. Y Zoilo, el que fuera un gran patriarca, ahora es un simple peón, un aguatero que trabaja para apenas sobrevivir. Y cuando uno piensa que no se puede caer más bajo, la tragedia golpea una y otra vez.
Una plaga mata el poco ganado que les quedaba. Su querida Robustiana, la leal, cae gravemente enferma. Encima, lo arrestan por una denuncia falsa, otra humillación más. Y mientras él no está, su esposa e hijas planean abandonarlo. Y así llegamos al final del camino para Don Zoilo, un final donde ya no le queda absolutamente nada ni nadie. El momento más duro llega cuando se enfrenta a su propia familia. Su queja es desgarradora. Para ellos, ya no es Don Zoilo, ahora es Viejo Zoilo, una figura despreciable. Es cuando se da cuenta, con todo el dolor del mundo, que sin tierra y sin plata ha perdido hasta su nombre, su lugar, incluso en su propia casa. A su regreso, se encuentra con el golpe de gracia. Robustiana, su única aliada, su única razón para seguir luchando, ha muerto. Con ella, se apaga la última chispa de esperanza que le quedaba a Don Zoilo. Y entonces, la traición final. Su esposa y sus otras hijas, convencidas por la vecina, lo abandonan para irse a vivir a la estancia de sus enemigos. Eligen la comodidad material antes que la lealtad. Zoilo las deja ir. Y se queda ahí, parado en medio de la nada. Sin tierra, sin dinero, sin autoridad, sin familia. Completamente solo. Es el derrumbe total del mundo de este patriarca. En sus últimos momentos, mientras prepara un lazo, se cruza con un nido de hornero. Y al tratar de sacarlo, reflexiona sobre lo frágil que fue todo lo que construyó. El nido de un pájaro es más fuerte que el hogar de un hombre. Una verdad brutal que, en fin, resume su vida entera. Y así termina la historia de Don Zoilo, dejándonos con una pregunta que da vueltas en la cabeza. Cuando una persona pierde todo lo que la define, su tierra, su familia, su honor, ¿qué es lo que queda? La obra no nos da una respuesta fácil, solo el silencio de un rancho vacío.